Buenas tardes, queridos hermanos cristianos evangélicos. Hoy, martes 18 de febrero del año 2025, los ministerios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el ministerio de la Casa del Verbo Divino, CBD, el ministerio Bienvenidos a la Casa de Israel, el ministerio El Cordero Redimido de Ecuador, el ministerio Red de Amigos Cristianos del Ecuador, Un Alma para Cristo, el ministerio Society Lab, Economy GAN Profesional, el ministerio, la Academia Bíblica de Cristo Jesús, CBD, el ministerio Cielos Abiertos de Palestina. Tenemos el altísimo honor de publicar, pregonar y predicar la sana doctrina del Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, a todas las naciones, pueblos, confines de la tierra y el mundo entero, antes de que venga Cristo Jesús por segunda vez a ver a su iglesia. Amén, aleluya. Viva Cristo por siempre y para siempre. Amén. Bendiciones. Y prosiguiendo con nuestra programación telemática, vamos a lecturar el Salmo 42. La palabra de Dios se la lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, la esperanza del justo. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Aleluya. Viva Cristo por siempre y para siempre. Saludos a nuestros hermanos
cristianos evangélicos que se encuentran en otras latitudes del orbe y también a los que se encuentran aquí en el Ecuador, país y sus 200 millas de mar territorial. Pastora Jenny Endara y familia. Abogada Jenny Peñafiel y Félix Peñafiel y familia. Sierva Mayra Lino y familia. Abogado Jorge Muñoz Mera y familia. Sierva Rosa Mercedes Betty, Gladys Mariana, Zapata Mera y familias. Siervas Lucrecia, Armando, Victoria, Vera y familias. Siervo Isaac, Adolfo, María, Flor, Silvia, Navarro y familias. Siervos Michelle y Christopher y familia. Sierva Elsa y Zoila Muentes Álvarez y familia. Pastor Francisco Loore y las Asambleas de Dios. Pastores Luis, Víctor, Frank, María, Félix, Lamilla y familias. Sierva Gisela González Díaz y familia. Siervo Jorge Naranjo y familia. Siervo Marcelo y Ana Arias y familia. Sierva Patricia Hidalgo y familia. Siervo Jorge Max Figueroa y familia. Sierva Milena y familia. Ingeniero Domingo Ramírez y familia. Abogado Juan Bosco Poligua Aveiga y familia. Abogado Carlos Ultrea y familia. Abogado Jorge y Luis Chamba y familia. Licenciado Vicente Meñí y familia. Sierva Piedad Merino y familia. Sierva María Bravo y familia. Sierva Ivonne, Norma, Eliana, Jackie, Varela y familia. Siervos Radamé, René, Alexandra, Lucrecia Mayor y familia. Siervo Daniel Novoa y familia. Siervo Donald Trump y familia. Siervo Nayib Bukele y familia. Siervo Leonidas Prieto y familia. Siervo Manuel Santos Montenegro y familia. Siervo Stalin Guerra Gutiérrez y familia. Siervo Rodrigo Tamayo y familia. Siervo Pepe Argüello y familia. Siervo Carlos y Osvaldo Luna y familia. Sierva Leonova Mue Molina y familia. Siervas Nelly, Pilar, Ninfa, Marjorie Delgado y familias. Sierva Catabella Héctor y familia. Siervo Wilson William, abogado de Hermógenes Domínguez y familia. Sierva Gren Gorf and family. Sierva Joji Narcisa y Gladys Valverán y familia. Siervo Mauro Bernardino y familia. Señor Dios bendito, protégelos, cuídalos e ilumínalos, sánalos y guíalos por el camino del bien. Gracias, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias por tenernos aquí en tus caminos. Y siguiendo con nuestra programación telemática, tenemos aquí al pastor Carlos Edmundo Héctor Delgado con el tema de hoy, las fortalezas celestes y la forma de derribarlas según la Biblia. Vuelvo y repito, la fortaleza celeste y la forma de derribarla según la Biblia. Con ustedes el pastor para que nos explique y nos predique acerca del tema que he anunciado. Amén. Gracias, hermano. Dios bendiga a todos los amigos hermanos que nos están sintonizando y viendo por CBD, Casa Verbo Divino, del corazón de Dios al corazón de los hombres, de la boca del Verbo Divino de Dios a el corazón de la humanidad. Es para nosotros un placer, un privilegio, un deleite y una gran responsabilidad una vez más estar aquí, mis amados hermanos y amigos, para poder predicar la palabra del Señor, para poder a través de estas redes sociales, de estos medios, difundir el Evangelio glorioso de salvación. Y a través de eso también poder, con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo, enfocar algunos temas que son trascendentales para el conocimiento bíblico de cada uno de sus hijos, de aquellos que han sido llamados o hemos sido llamados y escogidos
para esta salvación tan grande. Entonces es importante que conozcamos cuál es la voluntad preciosa de Dios y cuáles son los enfoques bíblicos respecto de algunos temas que son trascendentales y que normalmente a veces se abordan de forma muy superflua, o también se abordan desde una mística o también desde un ocultismo, y entonces se trata de confundir algunos de los temas bíblicos con filosofías huecas. Por eso es importante que nosotros enfoquemos todo conforme a la palabra de Dios, para justamente derribar estas fortalezas o fortificaciones que nos habla la palabra del Señor. Amén. ¿Qué son estas fortalezas espirituales? ¿Qué son las fortalezas celestes? Es importante diferenciarlo según la Biblia, y también enfocar lo que es los argumentos y también las altiveces. Eso es importante también, porque todas estas cosas se levantarán, pero hay que ver contra qué se levantan. Normalmente decimos contra nosotros. Sí, se levantan contra nosotros, pero la guerra no es con nosotros, la guerra es con Dios. Entonces, en definitiva, se levantan es contra el conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios que está en nosotros, que Dios deposita su rema, su logos en nosotros, para poder entonces nosotros transmitir la palabra, predicarla, enseñarla, como debe ser, trazarla. Y entonces todos esos argumentos, esas altiveces y esas fortalezas se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero como el conocimiento de Dios lo pone en nosotros, entonces atacan nuestras vidas. Pero no es contra nosotros, sino es contra el Señor. Por eso es que tenemos que estar tranquilos, porque Dios peleará con todas los atributos celestiales y nos dará a nosotros las herramientas, las armaduras y también las armas de guerra, que no son pues carnales, sino poderosas en Dios para derribar esta fortaleza. Entonces, con la ayuda del Señor, el enfoque bíblico respectivo, los soportes que la palabra de Dios nos dice, vamos a enfocar este tema, mis hermanos. Pero para eso es importante que oremos, así que los invito a ustedes a que oremos juntamente también con nosotros acá. Vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, gracias por su amor, su bondad y su misericordia. Gracias por todas las cosas maravillosas que usted nos da, inclusive las cosas complejas, difíciles, Señor, por los momentos, Dios mío Santo, Padre, de lucha, por los momentos, Dios mío Santo, Padre eterno, difíciles, que tenemos que también atravesar, por pruebas, por tentaciones, Dios mío Santo, Señor amado, por justamente estas fortalezas que se levantan, Padre, contra el conocimiento de Dios, y que también de alguna manera u otra quieren disminuir, Señor, nuestra fe. Pero sabemos que estamos cubiertos con la armadura de Dios y estamos, Señor amado, fortalecidos con el poder de su fuerza para, Señor amado, hacer frente a todo esto, sabiendo que de antemano ya todas las cosas celestes de las potestades de las tinieblas han sido vencidas ya por el maravilloso sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario. Señor, en sus manos ponemos este tema. Le pedimos que nos oriente, que nos guíe, que nos ayude, y que con la presencia de su Espíritu Santo, Señor, podamos enfocar este tema, Señor, apasionante, y poder, Dios mío Santo, predicarlo para que nuestros amigos puedan ser, Señor amado, bendecidos, iluminados, Señor amado, Padre eterno, puedan ser, Señor amado, Padre amado, llenos de su conocimiento, llenos de su amor, de su gracia, y para que también se cumpla en ellos, Señor amado, Padre eterno, su voluntad preciosa, para que ellos vengan al conocimiento de Cristo. Gracias le damos, y para que vengan también a la redención, y le damos toda gloria, honra y honor en el santo y bendito nombre de Jesús, y en sus manos ponemos todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos entonces, mis hermanos, con las preguntas respectivas. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo por siempre y para siempre. Pastor, ¿qué es una fortaleza espiritual y qué son las fortalezas celestes? Por favor, explíquenos. Bueno, hay que enfocarlas así, como una fortaleza espiritual y como fortalezas celestes, porque si ponemos solamente el término fortalezas espirituales, entonces podemos estar confundiéndonos entre lo que es una fortaleza espiritual de un creyente y lo que es una fortaleza espiritual de una potestad. En todo caso, vamos a diferenciarla y enfocamos la fortaleza espiritual que se le asigna al creyente justamente en la teología cristiana. La fortaleza es una de las virtudes cardinales que consiste en vencer el temor y huir de la temeridad. Entonces ahí tenemos una fortaleza espiritual que es justamente una capacidad de fuerza
que tiene el creyente, que le es asignada por el Espíritu del Señor, y que a través de la teología se enfoca como una virtud cardinal. Virtud cardinal que consiste en vencer el temor y con el perfecto amor del Señor echar fuera ese temor y huir de la temeridad. En cuanto a las fortalezas celestes, para ya hablar directamente del tema, la palabra fortalezas se encuentra una sola vez en el Nuevo Testamento y es usada metafóricamente por el apóstol Pablo en una descripción de batalla espiritual del cristiano. Pues aunque nosotros andamos en la carne, mis amados, porque estamos militando en este cuerpo y en este mundo, no militamos según la carne. O sea, una cosa es que seamos carne y andemos en carne, y otra cosa es que militemos según la fe y según el Espíritu. Gloria al Señor. Porque las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, o para la derribación, o para derribar las fortalezas. Eso se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, 10, versículos 3 al 4. Vamos a leerlo, mi hermano, para poder enfocar ya el tema de estas fortalezas celestes, o también fortaleza espiritual. Entonces vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 4, y ahí vamos a darle lectura y vamos a pedirle al hermano Navarro que nos ayude. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo por siempre y para siempre. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Aleluya. Entonces ahí, hermano, ya tenemos el inicio y el versículo que enfoca la base del tema. Gloria al Señor. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 4. Mi hermano lo acabo de leer, ustedes también seguramente lo están leyendo o ya lo han leído, pero vamos a releerlo. Gloria al Señor, con la finalidad pues de que el Señor nos dé el entendimiento acerca de este tema. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 4. Dice la palabra de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo explicaba en antes, ¿no? Que nosotros andamos según un cuerpo de carne, es verdad, en este mundo, pero no militamos según la carne. El término militamos significa, viene de milicia, viene de combate, viene de andar en la carrera de la fe o en la batalla de la fe. Y entonces dice que no podemos militar según la carne. O sea, eso nos dice que tenemos que militar según el Espíritu, porque definitivamente todas las batallas que se libren no serán carnales. Las batallas carnales son para aquellos que no conocen de Dios. Eso sí, se enfrentan en batallas carnales. Pero nosotros que ya tenemos el conocimiento supremo, sabemos que nuestra milicia determina que nuestras batallas sean espirituales. Y obviamente se librarán principalmente en la mente. Y obviamente también en el alma. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que en el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, repita el término milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, no son armas de fierro, no son armas que disparan balas, no son armas como tanques de guerra, como misiles que detonan fuego o detonan municiones. No, mi hermano, nuestras armas no son carnales, son espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces está refiriendo claramente, ¿verdad?, a la lucha espiritual, que no tenemos contra carne ni sangre, sino contra, ya Pablo lo dijo y lo enunció, ¿verdad?, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que también vamos a irla enfocando. Amén, gloria al Señor. Bueno, entonces, mis hermanos, claro está el versículo en este pasaje que revela los siguientes hechos acerca de la guerra espiritual que nosotros tenemos que abordar. Primero, nuestra batalla no se planea según la forma de luchar de este mundo.
O sea, las estrategias o las estratagemas no son según la forma de la lucha de este mundo, que es terrenal. Y por lo tanto no son de nuestra preocupación, sino en el orden espiritual. 2. Nuestras armas no son físicas, porque nuestra guerra es espiritual, dicho nuevamente. Es espiritual en esencia y en naturaleza. Y en lugar de armas y tanques y misiles, nuestras armas son toda la armadura de Dios que revela la palabra del Señor. Y consiste en ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo, el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso vamos a leerlo en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17. Gloria a Dios, ahí lo tenemos. Aleluya. Entonces, esto se enseña también mucho, y metafóricamente se hace la armadura de un soldado romano, porque es obvio que cuando se escribió esta carta, Pablo estaba encadenado junto a un soldado romano. Y ustedes saben pues que los soldados romanos de ese tiempo tenían armaduras. Y entonces Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, se inspiró en la armadura de un soldado romano con todas sus partes, pero la enfocó en cuanto a la guerra espiritual del creyente, que es celeste, ¿verdad? Entonces tenemos ya Efesios 6, del 14 al 17. Gloria a Dios. Aleluya. Viva Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces la armadura se compone de 6 armas, ¿no? 5 que son propiamente, o 4 que son propiamente parte de la armadura o del vestido del soldado, espiritualmente hablando para nosotros, y 2 que son accesorios que se juntan a la armadura. Y esos accesorios justamente son las que sirven para defensa y para también contraataque. Podríamos decir que son las 2 armas que a la vez que son defensivas son para atacar, que es el escudo de la fe, que va puesto en una mano, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que va sostenida con la otra mano. Y luego tenemos el componente de todo lo que requerimos, como por ejemplo, y ya lo leímos, que lo dice en Efesios capítulo 6, versículos 14 al 17, firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces el creyente tiene que andar con la verdad, y no solamente la verdad que está contrapuesta a la mentira, sino la verdad como el verbo divino, que es la palabra de Dios, que es el mismo Cristo. Entonces nuestros lomos tienen que estar ceñidos con eso. Cuando habla de lomos, está hablando de los lomos del entendimiento, ¿verdad? No solamente los lomos del hombro o de la espalda, sino los lomos del entendimiento. O sea que nuestro entendimiento tiene que estar ceñido por la verdad. Gloria al Señor. Amén. La verdad que determina la razón verdadera, y no la fuerza, ni tampoco la mentira, ni tampoco la falsedad. Gloria al Señor. Y luego dice, gloria al Señor, y vestidos con la coraza de justicia. Ya viene la parte que cubre el corazón, el pecho. Coraza de justicia. Amén. Entonces estamos hablando aquí que eso viene de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios pues involucra algunas partes o componentes que son fundamentales para el desarrollo de un cristiano, como la gracia, la bondad, la misericordia, la piedad, etc. El amor. Y luego dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Es decir, que ninguna de esas partes que cubren el corazón tienen que ser afectadas
por los dardos del maligno. Más bien, esas partes tienen que poder manejarse con mucho más vehemencia, con mucho más amor, con mucha más entrega y pasión. Gloria a Dios. Y luego dice los lomos que sean vestidos con, que los pies sean calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, aquí estamos hablando ya del calzado, y ese tiene que ser el Evangelio. Nosotros tenemos que caminar en el Evangelio, y a través del Evangelio que nuestros caminos estén llenos de paz. Amén. Y al mismo tiempo también que nosotros podamos irradiar esa paz en los corazones cuando llevemos la bendita palabra de Dios a las almas. Sobre todo tomar el escudo de la fe, y ahí viene ya la que hablamos en antes, que para dejar para los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, que es el casco, ¿verdad? Y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Entonces aquí también ya hay armas que son adicionales, como por ejemplo la oración, el ayuno, que se les llaman normalmente las flechas, que ya están fuera de la armadura, ¿verdad? Y también la jabalina. Todo eso pues cargado a un soldado romano. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la guerra es espiritual. La lucha es espiritual y no física, ni material, ni carnal. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, es importante, como número 3, que nuestro poder proviene solo de Dios, bajo la dirección de su Espíritu Santo. Es decir, que nuestras armas de la milicia, la armadura con la que nos vamos a vestir para poder combatir, no depende de nosotros, no depende de ninguna situación de orden humano, sino que depende del poder de Dios, que proviene de Él y que está dirigido por el Espíritu Santo, que es el que nos acompaña y nos guía. Y número 4, el plan de Dios comprende, dentro del plan de Dios, que es el plan de redención, comprende el destruir las fortalezas celestes de una forma espiritual. O sea, el plan de Dios, además de abarcar la redención de las almas, la salvación de las almas que Dios creó, y llevarlas de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, no solamente enfoca esas virtudes, sino que también comprende el mismo plan, derribar esas fortalezas o destruirlas, esas fortalezas celestes, a través de una forma espiritual. Por eso es importante que la iglesia sea enseñada en esto. Mucho se habla hoy de guerra espiritual, pero esa guerra espiritual no es bíblica. No es la guerra espiritual que nosotros tenemos que librar. Ahí ya en esa guerra espiritual están puestas componentes astrales, están puestos componentes del ocultismo, están puestos cuestiones de metafísica, se le da mucha énfasis a la demonología, ¿verdad? Y ahí se mete cuestiones de orden astral. Entonces, esa guerra espiritual no es pues bajo el enfoque bíblico, no es bajo la esencia del espíritu. Ya es una guerra que tiene otros matices, ¿verdad? Y otro tipo de espíritus que están por ahí, ¿verdad? Tratando de entrar para guiar o asesorar a los creyentes para que peleen una guerra que no es justamente la guerra espiritual bíblica, y que más bien lo que hace es confundir y darle más fuerza al enemigo, porque con ese tipo de estrategia es simplemente sumarse a la fortaleza del maligno. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, eso tiene que quedar bien claro, mis hermanos, que el plan de Dios comprende destruir esas fortalezas celestes y traer las almas a la redención en Cristo Jesús, pero de una forma espiritual. Entonces, hay muchos que vienen y oran como que tienen armas en las manos, ¿no? O sea, más allá de las armas que son metafóricas. Entonces, como que quieren cortarle la cabeza al diablo, quieren con cizalla cortarle, con serrucho, no, pero un poco de cosas, con sierra, con motosierra inclusive. Entonces ya son cosas que se vuelven hasta en cierto sentido medias como ficción, hermanos, y que el diablo más bien se ríe de eso porque no es la mecánica ni la dinámica
ni la receta bíblica original para poder enfrentarlo al maligno. De hecho, el maligno ya está vencido y es lo primero que hay que, cuando uno parte de una guerra, lo primero que hay que hacer es la declaración, ¿verdad? La declaración de fe de que el maligno está vencido y que el que lo venció no es pues un hombre ni un ángel, es el mismo Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, lo venció en la cruz del Calvario. Entonces esa es la primera declaración de guerra. Luego entonces ya vienen las armas espirituales que están mencionadas en la Biblia y la forma como usarlas, que son de orden espiritual, no son de orden físico, ¿verdad? No son expulsando aceite, ni echando agua, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Es una oración que se hace conforme a lo que la palabra de Dios nos dice y que involucra frutos del Espíritu y virtudes del Espíritu que cubren nuestro ser. Porque ¿cómo vamos a ir a pelear? Por ejemplo, si nos cubrimos con una armadura, pero que la armadura no está cubriendo algo vacío pues, internamente. Entonces tenemos que estar llenos primero en el sentido del conocimiento, porque contra eso es que el enemigo se va a levantar, contra el conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces fácilmente entonces va a vulnerar pues. ¿Ya? Entonces tiene que haber el conocimiento, y a través del conocimiento que estén llenas nuestros lomos, nuestras vidas, entonces tiene que haber la justicia, y saber lo que es la justicia de Dios, y saber las virtudes, y saber el fruto del Espíritu y las ramificaciones del fruto, y cómo tiene que estar nuestro corazón para poder entonces enfocar esa guerra espiritual contra Satanás. Vamos entonces, mis hermanos, para seguir madurando esto a la segunda pregunta. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Viva Cristo. Vive Cristo. Por siempre, gloria a Dios. Amén, amén. Pastor, ¿cuáles son estas fortalezas o fortificaciones a las que nos enfrentamos según las Escrituras? Por favor, explíquenme. Amén. Esto es importante también, saber cuáles son estas fortalezas. Ya tenemos el concepto de fortaleza, tanto en el término de la asignación al creyente como en el término de la asignación a las potestades, ¿verdad?, celestes. Pero ¿cuáles son estas fortalezas? Justamente las fortalezas son las potestades, los gobernadores de este siglo, los principados y las huestes espirituales de maldad. Pero también hay tronos, imperios, potestades, etc. Entonces, en el siguiente versículo, Pablo interpreta la metáfora derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, parece ser que el apóstol Pablo está especificando un orden de cosas. Entonces, Pablo interpreta esta metáfora primero derribando argumentos. Lo primero que hay que derribar son argumentos, hermanos. Porque si no derribamos argumentos, entonces no vamos a debilitar la fortaleza. Porque la mayor parte de cosas que se levantan son argumentos. Y el diablo está lleno de argumentos. Argumentos falsos. Amén, gloria al Señor, aleluya. Entonces, esos argumentos tienen que ser debilitados, derribados. Y luego toda altivez. ¿Por qué? Porque sabemos que el espíritu del maligno opera pues en todas las potestades. Y también opera en los seres humanos. Cuando los seres humanos entonces ellos mismos se ponen permiten una fortaleza que los cierra en cuanto a su corazón y se vuelven altivos. Altivos contra Dios, altivos contra la palabra, contra el conocimiento del Señor. Y entonces ellos quieren poner su propio conocimiento. Pero conocimiento que no viene de ellos. Porque el conocimiento humano dice que la sabiduría humana es animal, terrenal y diabólica. Y en el peor de los casos, diabólica cuando no está sujetada por el poder divino. Entonces tenemos que tener cuidado, porque así como para los que aman a Dios todas las cosas nos conducen a bien, así también para los que están desviados de Dios, todas las cosas que el diablo hace los pueden conducir para mal. Bendito el alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, luego de eso tenemos que llevar cautivo todo pensamiento de la obediencia de Cristo. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo es eso? O sea que yo tengo que encerrar, amarrar, atar
cautivar mi pensamiento. Claro, claro que sí. De hecho, mi hermano, en las universidades, en los primeros niveles, como cursos que se dan al inicio, propedéuticos, se enseña el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, ¿qué es? No es otra cosa justamente de tratar de perfeccionar el pensamiento, de educar el pensamiento y llevarlo a que sea de una forma crítica, de una forma de derivación diferencial, que pueda generar tanto en la persona como en la sociedad algún tipo de resultado positivo. Entonces eso va a descartar, el pensamiento crítico, por ejemplo, va a descartar todo lo que es la discriminación, va a descartar los estereotipos que la gente se crea, las maquinaciones mentales, y eso justamente es lo que Satanás utiliza. Lo que pasa es que el enfoque ahí es académico, desde el punto de vista humano o científico. De alguna manera puede ayudar, pero nada que ver con el orden de la academia bíblica. Amén. Del conocimiento del logos divino. Gloria a Dios. Porque sabemos que desde el punto de vista carnal no va a resultar o no va a surtir mucho efecto, porque la lucha en realidad es espiritual, aunque muchos no la vean así. Amén, gloria al Señor. Pero la mayor parte de las cosas que suceden a nuestro alrededor y en nuestra sociedad, si bien es cierto, terminan con un matiz económico, social, político, ¿verdad? Pero en sí, ¿cuál es la esencia? Lo espiritual. Porque fue el maligno el que levantó fortalezas, y al levantar fortalezas generó argumentos para justamente crear parámetros mentales, para crear bloqueos mentales, estereotipos, ¿verdad? Y una serie de cosas que terminarán con la discriminación del ser humano hacia otro ser humano, o con el hecho de yo mostrar una competencia contra mi hermano en vez de mostrar justamente una guerra a favor de él, o una ayuda al prójimo. Entonces, el enfoque acá, Pablo lo dice, y lo dice muy bien, guiado por el Espíritu Santo, que es importante, como tercer punto, en el orden que estábamos mencionando, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque el pensamiento crítico le hace llevar más o menos cautivo al pensamiento, pero a la edificación propia del yo. Y esa no es la idea, porque el yo se puede volver más altivo todavía. Pero si nosotros llevamos todo eso cautivo a la obediencia de Cristo, entonces lo ponemos, la fortaleza o la altivez o el argumento lo ponemos bajo la jurisdicción del Todopoderoso. Y el Todopoderoso entonces tiene el poder suficiente para que con la armadura, para que con las armas de la milicia, entonces nosotros podamos ser investidos de su poder y tener una victoria contundente, doble victoria diría yo, porque ya Satanás está vencido. Y nosotros tenemos que pararnos en la línea de victoria. Alabado sea el nombre del Señor. No es que vamos a comenzar a luchar, no, vamos a resistir para ya defender la victoria que ya está ganada. Amén. Aleluya. Santo el Señor. Pero hay muchos que quieren luchar a ellos. Ese es el problema. Gloria a Dios. Se olvida que ya Cristo luchó y venció. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, esto es lo que leímos en 2 Corintios 10:5, ¿no? Que nadie leyó, pero vamos a repetirlo, mis hermanos. 2 Corintios 10:5, para enfocarlo, estos tres puntos que son ordenadamente bíblicos. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 solamente. Los argumentos son, en cambio, las filosofías, los razonamientos, los esquemas mentales y las cosas carnales de este mundo. Vamos, 2 Corintios 10:5. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Argumentos y altivez. Amén. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y todos los pensamientos llevarlos cautivos a Cristo. Son Amén. importantes esas tres cosas. Amén. Ahora, ¿qué es un argumento? Un argumento es filosofía o razonamientos humanos y esquemas mentales o carnales del mundo, que son de alguna manera enfocados o trastocados
bajo el orden espiritual de las potestades del mal. Es una altivez. Tiene que ver con todo lo orgulloso o lo altivo, centrado en el hombre, en su yo interior y la seguridad de sí mismo. Y eso, acuérdense que lo alimenta el humanismo. Amén, gloria al Señor. Aquí está el cuadro prácticamente enfocado, ¿no? El cuadro de la batalla. El cristiano, llevando su armadura espiritual y teniendo sus armas espirituales, pretende conquistar el mundo para Cristo. Amén. Porque ya Cristo conquistó su alma para el reino celestial. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero pronto él encuentra obstáculos, justamente cuando va al mundo para tratar de conquistar las almas y llevarlas al reino. Entonces se encuentra con obstáculos, y ahí están entonces las altiveces, los argumentos y las fortalezas celestes. Gloria al Señor, aleluya. Entonces el enemigo, a pesar de estar derrotado ya, pero aún libre de estar encadenado o no encadenado, ha levantado guarniciones fuertemente fortificadas para resistir la verdad y para frustrar el plan de redención de Dios que está diseñado hace más de 6.000 años atrás, y que hace más de 2.000 años lo constituyó como el canal de salvación para las almas que Dios creó. Entonces, está la fortaleza del razonamiento humano también, está reforzada con muchos argumentos sutiles y la pretensión de la lógica terrenal del ser humano común. Está el castillo de la pasión con murallas llameantes, defendidas por la lujuria, el placer, la avaricia y el poder. Y está el pináculo del orgullo, en el que el corazón humano se sienta entronizado, o sea, creyéndose un Dios y entronándose, y se deleita en pensamientos de su propia excelencia, que determinan una suficiencia del yo humano o del ego del hombre. Es decir, en su propia concupiscencia, donde el enemigo va a actuar no por sí, sino a través de él. O sea, el enemigo va a actuar justamente en todo esto, en las mentes de los seres humanos, no por sí, sino a través de quiénes, a través de las propias personas, que son de alguna manera encadenadas, o que son cautivadas, que son encerradas, para justamente volverse en contra del principio de Dios. Sabemos que no son ellos, pero sabemos que hay quien está en ellos o a través de ellos actuando. Entonces, mis hermanos, gloria al Señor, otras veces también el maligno actúa engañando o disfrazándose como ángel de luz, o enviando ministros disfrazados como ministros de justicia. Y ahí es donde entonces el creyente se confía, el creyente débil, o el creyente tibio, o el creyente que no se ha fortalecido con la armadura. Entonces se confía fácilmente y el enemigo puede sacar ventaja. Pero la palabra dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo, porque puede sacar ventaja de vosotros. El enemigo entonces está firmemente arraigado, y estas fortalezas han sido guardadas por miles de años, presentando una gran muralla de resistencia a la verdad. Sin embargo, nada de esto desalienta al guerrero cristiano y al gladiador de Cristo, usando las armas de elección de Dios, las armas que no son humanas ni terrenales, sino poderosas en Dios. Él ataca las fortalezas, y por el poder milagroso de Cristo, actuando con la unción del Espíritu, los muros son quebrantados y los bastiones del pecado y del error son derribados. El cristiano doblemente victorioso entra en las ruinas
y lleva cautivo, por así decirlo, cada teoría falsa, cada herejía del error, cada filosofía hueca, cada mandamiento humano que han afirmado una vez con orgullo su independencia de Dios para poder entonces regir falsamente en este mundo. Sí, hermanos, esto suena como Josué peleando contra Jericó en la batalla de Jericó, y efectivamente así es, pero en el orden espiritual. Entonces, en ese sentido, tienes razón, si tú te acuerdas de este episodio. Qué gran ilustración de la verdad espiritual, mi hermano. Justamente la batalla contra Jericó que libró Josué con el pueblo de Israel. Leamos Josué capítulo 6 para recordar esto. Gloria a Dios. Y ahí vamos a ver metafóricamente algunas cosas que son importantes. Mencionarlas y no pasarlas por alto, analizarlas. Gloria al Señor. Josué capítulo 6, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Usted puede buscar, mi hermano, en su Biblia de bolsillo o en su Biblia virtual. Josué. Sí, vamos al capítulo 6, y dentro del capítulo 6, porque el capítulo 6 enfoca toda una batalla, ¿no?, que tomó algún tiempo, pero vamos a ubicar desde el versículo 1, gloria a Dios, hasta el 13. Gloria a Dios. La conquista de Jericó. Perdón, la marcha de 6 días alrededor de Jericó. Amén. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea, una verdadera fortaleza, hermano. El enemigo había sitiado y había fortalecido. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dar vueltas. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Con alabanza, hermano. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga. Cantad entonces
Gritad entonces, gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ahí hacemos un stop para ver esa estrategia de guerra, ¿no? Totalmente diferente a una estrategia de una guerra común. Aquí ellos, si bien es cierto, tenían armas y había soldados, pero ellos estaban peleando con instrumentos, ¿verdad?, que son del pacto. Ahí estaba el arca que la llevaba, y el arca simboliza a Cristo, ¿no? El arca en esencia es Cristo y todas sus virtudes. Dentro del arca ustedes saben que estaban las tablas del pacto, las tablas que entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí. Estaba la vara que reverdeció de Aarón, y estaban los panes de la proposición. Entonces, todo eso es sombra de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, por eso es que Cristo es el que luchó, peleó y venció con el nuevo pacto al maligno. Y entonces estaban los soldados también con sus armaduras y con sus armas de guerra, pero esas armas se convertían en milicias espirituales, porque los muros no cayeron por las armas de ellos. Los muros cayeron por el poder de Dios, a través de que ellos alababan, cantaban bocina, tocaban el shofar, el cuerno, y gritaban, ¿verdad?, alabando, glorificando y magnificando el nombre de Jehová. Entonces Dios les dio el resultado de la victoria, porque esas murallas se derribaron. Y aquellos hombres que estaban dentro, que eran muy numerosos y gigantes en gran estatura, los israelitas tuvieron la victoria, los vencieron. Los vencieron porque el ángel de Jehová estaba ahí peleando, los ángeles de Dios estaban ahí, el poder de Dios estaba actuando, y Dios estaba derribando toda fortaleza que aparentemente era física, pero que tenía una connotación espiritual. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces lo mismo pasa hoy con el creyente, con el cristiano. Todo eso que determina el acto del pacto es justamente el pacto nuevo que nos dio la redención de Cristo Jesús, en lo cual ya tenemos asegurada la victoria de entrada. Y luego obviamente tenemos que seguir derribando algún tipo de muralla o fortaleza espiritual que se oponga en el camino, como se derribaron las murallas, ¿verdad? Orando, alabando, gritando, exaltando el nombre de Dios, pero ceñidos con la armadura de la fe, porque es la milicia es espiritual y hay que librarla en la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, compartir el evangelio no es la única vez que nosotros vemos la resistencia. También podemos afrontar las fortalezas demoníacas en nuestras propias vidas cuando nosotros estamos sirviéndole a Dios, o cuando pretendemos ser libres de las cosas de este mundo para poder servirle a Dios en esencia. También podemos ver estas batallas en nuestras familias, que de alguna manera u otra son usadas muchas veces también por las potestades del mal para oponerse o para generar altiveces o generar también argumentos. E incluso en nuestras propias iglesias, hermano, que es la situación más crítica en la que tenemos nosotros que enfrentar, porque no deberíamos nosotros luchar en la iglesia para que las fortalezas que están puestas en algunos dentro de la iglesia
sean derrotadas y para que las altiveces que hay en muchos hermanos caigan y los argumentos también, que no son por los argumentos divinos, sino humanos, también se debiliten, que obviamente están alimentados por el maligno. Entonces, mi hermano, todo esto hay que librar siempre la lucha en el sentido espiritual. También en nuestros ministerios, que muchas veces pues el maligno quiere de alguna forma detenerlos, o levanta hasta creyentes mismos para oponerse, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿quién ha luchado con una adicción, por ejemplo, ya sea al alcohol, ya sea al tabaco, ya sea a las drogas, o ya sea a la música mundana, o ya sea de pronto a la moda de este mundo, o al sistema de la filosofía humana de este mundo? ¿Quién no ha luchado, mi hermano, con el orgullo? ¿O tuvo que huir de las pasiones juveniles en algún momento? ¿O tuvo que salir de la lascivia o de la fornicación? Veamos 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Todas estas cosas se convierten en fortalezas espirituales muchas veces, de las cuales las personas a veces no salen fácilmente. 2 Timoteo 2:22. Alabado sea el nombre del Eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive y viene pronto, mi hermano. Vamos a ver lo que nos dice aquí referente a lo que estamos leyendo. La segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocarán al Señor. Amén. Amén. ¿Cómo luchas contra esa fortaleza o argumento llamada pasiones juveniles desordenadas? ¿Cómo luchas? Dice: siguiendo la paz, la fe, el amor, la justicia. Justamente elementos que están en la armadura, o bondades de Dios que están cristalizadas en el fruto del Espíritu. Pues, hermano, la lucha va más por ese lado que por andar haciendo rezos o declaraciones o insultos o cosas, o a veces hasta conjuros, hermano. Entonces, así no es la lucha. La lucha, hermano, es con las virtudes que el Espíritu pone, y es espiritual. No hay que disparar, no hay que disparar armas, no hay que disparar, detonar fuego, dinamita, hermano. Hay que luchar con la paz, con la justicia, con la salvación, el yelmo de la salvación, con la coraza, ¿verdad?, de la verdad, con los lomos de la justicia, con el cinto, con la paz, con todo eso, ¿no? Todos los elementos que son fundamentales para que un creyente sea o se mantenga siendo vencedor en Cristo Jesús. Cristo no ganó una guerra peleando contra los demonios. Eso hubiera sido fácil. Él podía pedir 15, 20, 30 legiones de ángeles y enfrentar cada uno de los momentos que él tenía que pasar peleando contra demonios y exterminándolos por ahí. Pero no, esa no es la lucha. La lucha justamente es espiritual, en el sentido de que se luche con las armas de la milicia de la fe. Amén. Entonces, ¿cómo usted vence el odio? Con el amor, pues, hermano. ¿Cómo usted vence la contienda? Con la paz. ¿Cómo usted vence el orgullo o la altivez? Con la humildad. ¿Cómo usted vence todo argumento filosófico que sea lascivo y que sea de hombre? Con la palabra de Dios, la espada.
¿Cómo usted vence los dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender a luchar conforme la palabra nos dice, conforme el modelo apostólico nos entregó a través de la Biblia, y no estar luchando de acuerdo como dicen los metafísicos o los ocultistas que se han metido, se quieren meter en las cosas de Dios. Tengan mucho cuidado con eso, hermano. El enemigo es muy sutil para desviar la verdad, y poco o nada se le hace así al maligno, porque estamos luchando en un terreno donde él mismo quiere meter a la iglesia. Gloria al Señor. Entonces el Señor ya edificó su iglesia sobre la roca inconmovible de la fe, que es justamente Él, Cristo mismo. Es donde la iglesia está edificada, porque Cristo es victorioso. Imagínese usted edificando una iglesia sobre Pedro, como por ahí hay una religión tradicional que dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. Entonces ahí están los argumentos, están las altiveces, están todas las fortalezas del diablo aniquilándonos. Pues si alguna iglesia se fundamenta sobre Pedro, imagínese usted cómo el enemigo la tira al piso. Porque la iglesia tiene que estar fundamentada sobre la roca inconmovible de la fe, que es Jesucristo. Porque Cristo es el que lo venció, pero no lo venció. Ni Juan, ni Josefa, ni María, ni Arturo, ni el mundo, ni Francisco, no lo vencieron. El que lo venció se llama Jesucristo, el Mesías ungido, el Hijo del Dios viviente. Por eso le digo, sobre esta roca, hablando del mismo. ¿Y quién dices tú, Pedro? A Pedro sí le preguntó, ¿y quién dices tú, Pedro, que soy? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el ungido. Claro, Pedro, tienes razón. Justamente sobre esta roca que tú estás mencionando, yo edificaré la iglesia. Sobre él mismo. Y cuando la iglesia está edificada sobre Cristo, mi hermano, entonces no hay diablo que la venza. No hay fortaleza espiritual o celeste que la domine. No hay ninguna potestad, ni en este tiempo, ni en ningún tiempo, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda vencerla. Amén. Y nosotros justamente sobre esa roca inconmovible y bajo el poder del Espíritu Santo, con las armas de la milicia de la fe, entonces contrarrestamos toda altivez, todo argumento y toda fortaleza. Entonces el Señor está edificando y la iglesia mismo está sobre edificando, la propia iglesia del Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo el Señor en Mateo 16, 18, dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa? Que ninguna fortaleza espiritual celeste, ninguna potestad, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, principados, tronos, imperios, dominios, van a poder vencer a la iglesia. No van a prosperar jamás. Eso sí está decretado. Eso es un decreto de Dios, de Cristo. Él sí puede decretar. Él lo dijo claramente, gloria al Señor, aleluya, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces lo que necesitamos son soldados creyentes, verdaderamente cristianos, identificados, ungidos, y que estén plenamente involucrados con el Señor, su palabra y el Espíritu, totalmente entregados a la voluntad del Señor de los ejércitos, que utilizarán las armas espirituales de la milicia que Él ofrece, no que ofrece el ocultismo, ni que ofrece el mundo, ni tampoco el mismo diablo disfrazado, sino las armas de la milicia que Dios ofrece en su palabra, y trazarán correctamente la palabra que es la espada del Espíritu. Estos confían en carros y aquellos en caballos, dice la palabra, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios, que de Él tenemos memoria. Amén. Salmo 27, leamos, hermano, para terminar esta parte. Salmo 27, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, mi hermano, santo es su nombre.
siempre y para siempre. Aleluya. Salmo 27. Himno de confianza de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Ahora leamos el Salmo 20, que es el enfoque que estamos haciendo, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Aleluya. Es clarísimo, ¿no? Que humanamente la gente confía en caballos de guerra, en carros de guerra, en tanques, en misiles, ¿verdad? En el armamento bélico nuclear, en la fuerza. Mas nosotros, los soldados de Cristo, mas nosotros, los guerreros de la luz, mas nosotros, los gladiadores de Jehová, confiamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, y en el nombre del poderoso Espíritu Santo de Dios. Y de Él tendremos memoria. ¿Qué significa? Que traeremos los dichos de su boca a nuestra boca. Que traeremos, aleluya, su palabra a nuestras vidas. ¿Cuánto es gloria a Dios? Y la transmitiremos. La transmitiremos, la recitaremos y la predicaremos. Aleluya. Vamos a la siguiente pregunta, abogado. Pastor, ¿qué son los argumentos de altiveces frente al conocimiento de Cristo? Por favor, explíquenos. Amén. Los argumentos y las altiveces, como ya lo nombramos en antes, que tienen que ver con todo tipo de bloqueo mental, con todo tipo de teoría falsa, con todo tipo de argumento humano, filosofía, ¿verdad? Y todo tipo de orgullo, las altiveces. Eso hay que derribarlo. Todos los argumentos y las altiveces tienen que ser derribadas con la obediencia de Cristo. Por eso es importante, mi hermano, porque todas estas cosas se levantan contra el conocimiento de Dios. Es decir, que el hombre de Dios o la mujer de Dios que está más nutrida en el Evangelio, que está permanentemente en comunión con Dios, leyendo la Biblia, escudriñándola y orando, pero orando también en función de la Biblia. Amén. No orando en función de la carne, sino en función del Espíritu. Entonces, el maligno va a arremeter más contra este tipo de creyentes, que son siervos de Dios, porque están más nutridos de la fe, de la palabra de Dios. Y por lo tanto se van a levantar contra el conocimiento que hay en ellos, que Dios ha puesto en ellos, contra el conocimiento de Dios. Y ahí entonces será necesario derribar los argumentos que salten por ahí a la vista y las altiveces que se levanten en contra de ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, es fundamental pues aplicar la receta que ya la leímos en antes, 2 Corintios 10:5. Porque la palabra de Dios dice que cuando se levanta todo este tipo de argumentos de altivez contra el conocimiento de Dios en nosotros, este conocimiento deja saber que nosotros somos sus hijos y que somos la nueva creación en Cristo. Entonces Satanás nunca se va a levantar contra aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, y Satanás nunca se va a levantar contra aquellos que tienen un conocimiento adulterado de Dios por los argumentos que están metidos en las mentes y en los corazones. Amén. Más bien va a utilizar eso en contra de los que tienen el conocimiento divino. Por eso es que ahí vemos nosotros que muchas veces en vez de los creyentes pelear contra las fuerzas del demonio, se encuentran peleando contra otros creyentes, porque les nace la envidia, les nace el celo y qué sé yo. Claro, por todos los argumentos mentales que tienen
que más allá de verlo al maligno, que es su enemigo, entonces ven al creyente, que es su amigo y su hermano, lo ven como el enemigo. Tremendo, ¿no? Porque Dios lo usa. Claro, porque el enemigo se levanta contra el conocimiento que está ahí, pues y Dios está usando ese varón o a esa mujer. Amén, gloria al Señor. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios por eso nos dice en Mateo 6:31, ¿qué nos dice? No os afanéis. Ni siquiera por eso, hermano. Peor por lo que vamos a comer, o por lo que vamos a vestir, o por lo que vamos a decir. No nos afanemos, tranquilos. Porque cada día tiene su propio afán. Y todo argumento va a caer. Mateo, ¿cuánto? Y toda altivez va a ser derribada. Mateo 6:31. Aleluya. Gloria a Dios. No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces aquí el Señor nos habla en primera persona, porque también sabe que el maligno utiliza la técnica de hablar en primera persona y hablar en el sentido no en primera persona plural, sino en primera persona singular. O sea, aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, ¿qué comeré? Dice, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Está hablando de un cuerpo, de una iglesia, de un ejército unido en Cristo. Pero el maligno lo lleva al punto de la primera persona singular. Por eso entonces dice, no digas qué comeré, qué beberé o qué ropa me pondré, hablando en primera persona. Si le permitimos al enemigo un solo instante que levante argumentos, porque él sí levanta argumentos hasta con la propia palabra, ya lo hizo con Adán y Eva en su momento, lo hizo también con el mismo Cristo en la tentación del desierto, cambiando el Salmo 91, ¿verdad?, invirtiéndolo y sacándole versículos y poniendo los argumentos ahí. Y también lo hace con las personas en todo momento, poniendo argumentos que aparentemente son bíblicos, pero que están sacados de contexto. Y entonces así es como engaño. Gloria al Señor. Entonces, si le permitimos al enemigo un solo instante que levante argumentos y fortalezas mentales y no las derribamos de inmediato, terminamos creyendo y viviendo malos momentos y siendo guiados por el error. Amén. Entonces es importante derribar esos argumentos y esas altiveces, mi hermano, con la obediencia de Cristo. Entonces la palabra nos dice y nos recomienda que llevemos cautivo todo pensamiento, es decir, que lo capturemos, todo mal pensamiento que está de pronto desvinculado de la obediencia a Cristo. Entonces tenemos que apresarlo y enderezarlo para llevarlo cautivo a la obediencia de la palabra de Dios. A eso se refiere cuando dice a Cristo. Cristo es la palabra, el verbo, y no a nuestra obediencia. Porque ¿qué es lo que quiere nuestra carne con nuestra concupiscencia? Quiere que nosotros llevemos las cosas a nuestro deleite. Amén. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Quiere que nosotros llevemos las cosas a nuestra concupiscencia para entonces él beneficiarse de la forma como él tiene injerencia en el mundo. Claro. Y eso, ahí está el peligro entonces del creyente. Por eso que el creyente termina siendo más mundano que cristiano muchas veces. Claro. Amén. Y el enemigo se jacta, se ensalza de hacer caer a fácilmente a los cristianos, claro, porque esa es su finalidad. Si la finalidad del plan de Dios es de derribar la fortaleza, claro, del maligno, la estrategia del enemigo es derribar justamente la fe del creyente. Claro. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la obediencia a Dios tiene que ser una obediencia perfecta en el sometimiento a Cristo, a la palabra. Porque nuestra obediencia es imperfecta delante
de la palabra de Dios. Amén. Entonces la obediencia tiene que ser ¿a dónde? Hacia Cristo. No a nuestra obediencia, no hacia lo que queremos, sino a lo que quiere Dios de nosotros. A su palabra. A su palabra, a su voluntad, a sus designios. Amén. Gloria al Señor. Entonces el enemigo siempre nos va a mostrar que somos desobedientes, malos, y va a hacernos caer en una letanía donde nunca oramos o poco oremos, donde nunca leemos la palabra o poco la leemos, peor la escudriñamos, y nos va a hacer sentir que estamos derrotados, por ende alejados de Dios y separados del reino. Recuerde que Él es el padre de la mentira. No es así necesariamente, ¿verdad? Pero si usted le permite, entonces Él le va a vender esa idea y le va a imprimir esa imagen. Amén. Leamos Juan 8:44. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8:44. Santo el Señor. Gloria a Dios. Parece que el enemigo actúa con argumentos, ¿eh? Él no tiene mayor poder, sino tiene argumentos, falacias, esquemas mentales y todo tipo de engaño. Juan 8:44. Gloria a Dios. Aleluya. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Amén. O sea, eso no está generalizando, ¿no? Pero sí le está diciendo a los fariseos y a aquellos que se creían que eran hijos de Abraham, y por el hecho de que eran hijos de Abraham en su momento, entonces ya ellos estaban con la promesa asegurada, ¿no? Entonces el Señor les dijo: vosotros lo que sois es hijos del diablo. ¿Qué están diciendo que son hijos de Abraham? Porque si fueran hijos de Abraham, fueran mis amigos, y los que son mis enemigos, porque Abraham era amigo de Jehová, o sea, amigo de Dios, amigo de Cristo, y ustedes son mis enemigos. Entonces, ¿cómo pueden decir que son hijos de Abraham? Si Abraham tomó pan y vino con Melquisedec, que es el mismo Cristo. Amén. Y le dijo: mi amigo, su amigo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, mis hermanos, aleluya, el diablo es muy mentiroso, y justamente estos son argumentos. Las mentiras son sus argumentos para hacer caer en el error a los creyentes. La clave para ser liberados de los argumentos es estar ocupados mirando a Cristo siempre, viendo su gloria. Más allá de estar viendo cosas que no son edificantes por las redes sociales o por la televisión, entonces seleccionemos cosas en las redes sociales que sí son edificantes, mensajes importantes que nos hablan de la grandeza, del poder, de la gloria, del amor, de los hechos maravillosos del Señor y de su palabra, que también está ahí. Aleluya. Entonces, mis hermanos, gloria a Dios, leamos 2 Corintios 3:18. Es importante que nos mantengamos ocupados todo el tiempo viendo su gloria, para que el maligno no genere esquemas mentales y produzca en nosotros argumentos y bloqueos. Aleluya. 2 Corintios, amados, versículos 3:18. Gloria a Dios. Leamos qué nos dice la palabra. Por tanto, vosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Amén. Aquí Pablo está hablando, gloria al Señor, porque inclusive Pablo aquí está derribando las fortalezas de las obras de la ley. ¿Sí? Aquí Pablo está derribando las fortalezas de las obras de la ley, porque podemos leer el contexto. Aleluya. Leamos el contexto más atrásito, mi hermano. Gloria a Dios. 2 versículos arriba.
Gloria a Dios. Y dice así: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo que tenía Israel. Gloria a Dios. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Y ahí sigue diciendo: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo de la ley, sin velo de las obras, como en un espejo de la gloria del Señor, aleluya, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Qué maravilloso. Gloria a Dios, aleluya. E inclusive ciertos cosas en cuanto a la ley mosaica, que todavía sigue constituyendo un velo en muchos cristianos hoy, cristianos del séptimo día, adventistas, otros que son mesiánicos. El velo está puesto todavía. Y Pablo le dice acá, gloria al Señor, a ellos y a los propios judíos, gloria al Señor, que ya es tiempo de que ya el velo se lo quiten, porque ya no tienen que estar creyendo por las obras de la ley mosaica, sino creyendo en la perfecta ley del Espíritu. Porque Cristo es justamente, no es que es transgresor de la ley, sino que Cristo es el fin de la ley y la perfección de la misma. Gloria a Dios. Entonces, vamos a leer también un poquito más arriba, en 2 Corintios 3:15, para seguir entreteniendo esto. Dice así, yo lo voy a leer, gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 3. Por eso aquí está conmigo. Voy a tomar un poquito más. 6. 2 Corintios 3:6, para tener todo el contexto, o casi todo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Está hablando de la iglesia. Ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, o sea, no de la ley se refiere aquí, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero la letra de la ley, no la letra de la palabra. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, o sea, la ley mosaica, pero le llaman ministerio de muerte, fue grabado en piedras y con gloria, dice. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque por eso Moisés tuvo que ponerse un velo, para que los otros pudieran verlo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, o sea, el de nosotros, el de la gracia? Porque si el ministerio de la condenación, ahora le llaman no solamente la muerte, sino de la condenación a la ley, fue con gloria, mucho más abundará la gloria, en gloria, el ministerio de la justificación, el de la gracia, el del pacto de Jesús. Porque aún lo que fue glorioso en su momento no es glorioso en este aspecto, en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece como tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo la esperanza, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, la ley mosaica, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Pero cuando se conviertan, amigos del séptimo día, amigos mesiánicos, amigos judíos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Amén. Y ahí entonces sigue diciendo, por tanto nosotros todos, mirando a cada descubierta, como de un espejo, la gloria del Señor, y eso es por la palabra, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, en la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor. Maravilloso, hermano, porque nuestra transformación todavía no termina. Nuestra transformación todavía continúa como en un espejo, o sea, por la palabra y por el Espíritu del Señor, hasta el día en que nosotros nos encontremos con el Señor y Salvador, que está pronto a venir, con el Rey de Gloria. Aleluya. Vamos, mis hermanos, entonces a la siguiente pregunta, hermano Navarro. Gloria a Dios, aleluya. Viva Cristo por siempre y para siempre. Pastor, ¿qué se entiende por el conocimiento de Dios y por qué se levanta el ataque del maligno contra él? Por favor, explíquenos. Amén. Hemos hablado del conocimiento de Dios, que se levantan los argumentos y las altiveces y las fortalezas contra el conocimiento de Dios. Pero, ¿qué se entiende por el conocimiento de Dios? ¿Y qué se levanta? ¿Y por qué se levanta el ataque del maligno contra ese conocimiento? Aleluya. Cada aparición de la frase conocimiento de Dios en la Biblia debe ser estudiada dentro de su propio contexto. Es decir, que hay muchos conocimientos. Es amplio. Pero tiene que ser cada palabra del conocimiento estudiada en el contexto. ¿Qué significa el contexto? Dentro del mismo capítulo, no fuera de él. Aleluya. A veces el autor puede estar refiriéndose al conocimiento de Dios, como por ejemplo en Romanos 11:33, que ahí es una forma de conocimiento. Mientras que otras veces puede estar refiriéndose a nuestro conocimiento de Dios. Una cosa es el conocimiento de Dios, que viene de Él, y otra cosa es el conocimiento que Dios nos da a nosotros acerca de Él. Gloria al Señor. Leamos Romanos 11:33. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Doxología final de Pablo. Oh profundidad de las riquezas, Mira, ahí hay conocimiento de Dios. de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Aleluya. Cuán insondables son sus juicios, Santo. inescrutables sus caminos. No se los puede contar. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién me entenderá? ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio a él primero Ninguno. para que le fuese recompensado? Aleluya. Porque él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria Aleluya. por los siglos. Amén. Amén. Mire, conocimiento, hermano, insondable, profundo, inescrutable en los caminos. Conocimiento que es inmarcesible, hermano. Ese es el conocimiento de Dios. Amplio, amplio. Imposible que alguien conozca la mente de Dios, o que alguien sea su consejero, o que alguien haya enseñado a Dios. Imposible. Entonces ahí hay una profundidad acerca del conocimiento de Dios. Pero también leamos Romanos 1:28, que ahí nos habla de nuestro conocimiento acerca de Dios, que eso ya es más limitado. Gloria a Dios. Romanos 1:28. Gloria a Dios. Aleluya. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no
conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Amén. Amén. Mire, todo eso es producto de las fortalezas, argumentos y altiveces del maligno que pone como esquemas mentales en las mentes de aquellos que no tienen el conocimiento de Dios. Por eso es que el conocimiento de Dios tiene que venir a nosotros, para que nuestras mentes no sean reprobadas, porque cuando no hay conocimiento de Dios de una persona, las mentes son reprobadas y los argumentos del maligno fácilmente la van a destruir y van a caer en todo este tipo de cosas que son de la carne que se mencionaron. Aleluya. Entonces, mis hermanos, a esto nos referimos entonces cuando hablamos del conocimiento de Dios, acerca del cual el maligno se levanta para hacer guerra. Entonces, mis hermanos, es imposible abarcar todos los aspectos de cada pasaje, pero podemos hacer algunas observaciones generales sobre la forma en la que se utiliza este conocimiento de Dios en las Escrituras. El conocimiento de Dios generalmente se refiere a conocer la verdad sobre Dios. Romanos 1, que leímos, pero desde el 19 al 21, un poquito más atrás. Romanos 1, 19, 21. Porque lo que de Dios se conoce, Su conocimiento. porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Amén. su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Entonces, las cosas que conocemos de Dios, que vienen de lo invisible y que se hacen claramente visibles, su eterno poder, su deidad, su gloria, son claramente visibles ahora por las cosas que han sido mostradas, pero también básicamente cuando vienen a nosotros por las cosas reveladas de Dios, es decir, su conocimiento de nosotros. Aleluya. Según la Biblia, entonces el conocimiento de Dios comienza con Dios mismo, que proveyendo su conocimiento acerca de Él en nosotros. Él elige revelarse a la humanidad de muchas maneras. Él se revela a todos a través de la creación. Por ejemplo, en el Salmo 19, 1, 2, podemos leerlo. Ahí se revela a través de la creación. De manera que cada persona conoce al menos su eterno poder, su deidad, su gloria, como lo dijo Romanos 1:20, que ya leyó mi hermano. Y este conocimiento básico es la rectitud de Dios. Y nuestra responsabilidad moral es suficiente para poder conocer esa maravilla. Salmo 19, 1, 2. Aunque humanamente nosotros no seamos dignos, ¿verdad?, de aquello. Salmo capítulo 19, 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Amén. Amén. Ahí está, ¿no? Conocimiento grande, maravilloso y supremo. Pero, hermanos, es un conocimiento básico acerca de la rectitud de Dios y también nuestra responsabilidad moral, que ya enuncié antes, que es suficiente para que nosotros reconozcamos que no somos nada delante de Él y que merecemos la condenación. Pero que por la gracia de Jesucristo, ¿verdad?, y por no seguir la ley o las obras de la ley, sino la gracia, por medio de la fe en Él, entonces somos salvos. Romanos 1:18, leamos. Romanos 1:18. Romanos.
Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 18. Gloria a Dios. Aleluya. Viva Cristo. Por siempre y para siempre. Y dice así, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. 1:2 o 1. Está bien, 1:18. 1:18 lo digo. Sí, 1:18. Aleluya. Pues ahí está mi hermano, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que crecer en ese conocimiento de Dios a través de nuestra relación con Él y nuestra comunión con Jesucristo. Eso es importante que nosotros hagamos cada día. Según lo que nos dice el libro de 2 Corintios 4:6, leamos, nuestro objetivo es crecer siempre en ese conocimiento para parecernos más a su Hijo y llegar a tener la mente de Cristo. O sea, la oración de Pablo para los colosenses es un hermoso ejemplo de esta práctica. 2 Corintios 4:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Aleluya. Y también la oración de Pablo a los colosenses también nos permite enfocar este gran conocimiento de Dios hacia nosotros. Colosenses 1, del 9 al 12. Colosenses 1, capítulo 1, versículos 9 al 12. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento, dice, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Leamos Colosenses 1, del 9 al 12, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Oración apostólica. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Amén. Miren, amén. Miren, hermano, qué maravillosa oración que aquí el Espíritu Santo le provee a Pablo para que Pablo le diga a la iglesia de Colosas, los colosenses. Y aquí, hermanos, vemos una maravilla, porque dice, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, miren, para que no se quede sin fruto, sino llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer. Y eso es lo que tenemos que orar los unos por el otro, que mi hermano crezca en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque todas las altiveces y los argumentos del maligno, si él tiene el conocimiento de Dios, por más que se levanten contra él, entonces él va a salir victorioso. Amén. Amén.
Y dice, gloria al Señor, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí introduce las virtudes espirituales con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nosotros somos santos en luz, no somos santos de oscuridad, no somos santos de velas, ni santos de cuadros, somos santos en luz, Amén. en la luz de Jesús. No somos santos muertos, somos santos vivos. Entonces vamos, hermano, a la conclusión o a la última pregunta referente a este tema. Pastor, sí, podría hacer un análisis, una reflexión y concluirnos el tema que ha predicado en esta tarde. Amén. Las fortalezas celestes y la forma La fortaleza y la forma de derribar. derribarla según la Biblia, por favor. Amén. Hermanos, después de haber enfocado este tema tan hermoso y tan apasionante, pero de mucha responsabilidad para poderlo transmitir a la iglesia en este tiempo. Como conclusión, amada iglesia del Señor, en la guerra que nosotros tenemos que librar, cuando miramos al Señor Jesucristo, el Señor nos dice la verdad, y la verdad es que ya fuimos sanos por su llaga, y la verdad es que ya fuimos libres por su sangre, y la verdad es que ya tenemos la victoria por su muerte en la cruz. Entonces, mis hermanos, con Él somos prosperados, como es el deseo de Él mismo, que dice: amados, deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Es decir, el alma prospera bajo el conocimiento de Dios, pero somos llenos del conocimiento del Eterno. Entonces somos bendecidos, y esos deben ser nuestros pensamientos firmes y claros para derribar los argumentos, las altiveces. Ahí ganaremos la guerra espiritual, hermano, y resistiremos al maligno y preservaremos la victoria que ya Cristo alcanzó en la cruz por nosotros. Esta guerra espiritual la ganaremos en nuestra mente, que es el escenario donde tenemos que luchar. En cada área de nuestra vida igual, en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en el matrimonio, en las finanzas, en todo. Y la pregunta que surge acá para poder tener la conclusión: ¿cómo se superan las fortalezas demoníacas? Desde el punto de vista ministerial o eclesiástico. La idea de las fortalezas demoníacas, entonces, solamente se supera con la receta de 2 Corintios 10, 4 y 5, que partimos al inicio. ¿Sí? Que son los 3 puntos iniciales que vimos cuando Pablo recomienda por el Espíritu a la iglesia que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice la palabra, condenando todo argumento y altivez, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, mi hermano, de esa manera las armas con las que luchamos en este mundo tienen el suficiente poder divino para derribar esas fortalezas y para mantenernos en la victoria y para seguir alcanzando las victorias futuras en todas las áreas de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Pablo sigue ilustrando que esa guerra tiene que ganarse en el sentido espiritual, lucharse en el sentido espiritual.
y que nosotros tenemos que condenar toda desobediencia con la obediencia a Cristo y no con la obediencia a nuestra voluntad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. A través de la oración permanente, por la ayuda de Dios y por el poder de la fuerza del Espíritu y la dependencia de Él, es que nosotros viviremos creciendo en el conocimiento del Dios Supremo. Mi amado hermano y amigo que me escucha, hermano que está apartado, es el momento de venir al conocimiento de Dios. Es el momento de enfrentar esa lucha espiritual. Es el momento de utilizar las armas de la milicia, de la fe. Las armas espirituales que no son carnales sino poderosas en Dios. Pero para eso usted tiene que llenarse del conocimiento de Dios. Y para llenarse del conocimiento de Dios, primero tiene que pedir la gracia del Señor, para mediante esa gracia reconocer a Cristo en su corazón y que Cristo venga a traer la redención de su alma, o, si usted está apartado, la reconciliación de la misma. Así que, amigo que me escucha, ahí donde usted está, ya sea en su trabajo, ya sea en su propia casa, o ya sea realizando alguna tarea, denle unos minutos al Señor y haga esta oración conmigo. Dígale así al Señor a través de la guía del Espíritu: amado Dios, sí, dígaselo así: amado Dios y Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y en el nombre de Jesús, vengo a ti pidiéndote, Señor amado, que en tu infinita misericordia me concedas por tu gracia el perdón de mis pecados. Dígale: yo reconozco que soy un pecador, que fuera de ti, Señor, no tengo salvación. Por eso hoy te reconozco y hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Dígaselo así: te confieso como mi Señor y Salvador personal, único y verdadero. Señor, límpiame de todos mis pecados, iniquidades y transgresiones con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Esa es la señal del pacto de la redención. Hazme una nueva criatura y permíteme, Señor, ser lleno de tu conocimiento para, Señor, poder derribar con las armas que tú me das de la milicia espiritual, puesto en la armadura de Dios, toda altivez, todo argumento y toda fortaleza celeste del maligno. Gracias, Señor, por ese gran amor que has tenido conmigo y por perdonarme y por hacer de mí una nueva criatura. Yo te agradezco, Padre eterno, Señor Jesucristo y Espíritu Santo, y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas y yo vaya a ti, o tú, Señor, me lleves en el arrebatamiento, después de haber resucitado o ser transformado, poder decirte: heme aquí, mi Señor, y escuchar decir de ti: ven, bendito de mi Padre, entra al reino de tu Señor, al gozo de tu salvación. Dígale: gracias, Señor, por tan grande amor y misericordia. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amigos, si usted hizo esta oración, tenga la plena seguridad, total, firme y absoluta, de que el Señor ya escuchó su oración, porque la palabra dice que los que confiesan su nombre serán salvos. La palabra dice que si tú confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón, como así lo ha hecho, dice la palabra que usted será salvo, y que el Señor, que fue enviado de los cielos para morir en una cruz y ser resucitado al tercer día, hoy, por su infinita gracia y amor, le ha dado el don divino de la redención, y su nombre ha pasado a formar parte del libro de la vida de los redimidos del Cordero. Que Dios le bendiga, amigo. Guárdese de las cosas de este mundo y llénese del conocimiento de Dios. Vaya a una iglesia de sana doctrina, ore mucho a Dios y manténgase firme, leal y fiel al Eterno.
Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Viva Cristo por siempre y para siempre. Hoy nuestro pastor Carlos Edmundo Lectora Delgado ha tratado el tema las fortalezas celestes y la forma de derribarlas según la Biblia. Un tema muy bonito e importante para nosotros los cristianos. Solamente se superan estas acciones orando en el Espíritu, invocando la sangre de Cristo Jesús que derriba toda maldición que pueden enviar los brujos, hechiceros, amigos, enemigos, familiares, ya sea por envidia, celos o codicia. Y nosotros tendríamos que enviarlo a lo más profundo del abismo para que no vuelvan a hacer daño. Y esas serían una de las recomendaciones recogidas por uno de los apóstoles de Cristo Jesús, Pablo, y nosotros tendríamos que ponerlas en práctica. Amén. Aleluya. Bendiciones. Gloria a Dios. Y para finalizar ya nuestro programa, nos vamos a remontar a la alabanza de siempre que dice: nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos a nuestros hogares con tus más ricas bendiciones. Llévanos a nuestros hogares con tus más ricas bendiciones y vuélvenos a traer, Señor, con gozo mayor, y vuélvenos a traer, Señor, con gozo mayor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor mío. Aleluya. El pueblo de Dios dice gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde. Jehová Shalom. Amén. La calma del Señor, Shalom, Maleje. Amén.